Hola a todas y a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio virtual que nos permite, además es un espacio de conocimiento desde luego, que permite estar juntas y juntos aún en la distancia. Yo soy Ángela Alfarache Lorenzo, soy maestra en antropología, soy especialista, es el campo en el que me he especializado a lo largo de mi carrera académica y de trabajo. Soy especialista en derechos humanos de las mujeres y las niñas y he tenido experiencia tanto en los gobiernos locales como en el de la Ciudad de México y en el Poder Legislativo, donde he trabajado en las comisiones de feminicidio y comisiones para la igualdad de género, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Iniciamos entonces esta sesión para analizar dos categorías que son sexo y género. Son dos categorías que desde luego ya ustedes han tenido que ver a lo largo de este curso tan especializado que están tomando. Además son dos categorías que a nivel de sentido común, de espacios de comunicación, están todo el tiempo en la palestra. Habrán oído de ellas en las redes por personas conocidas, pero en este módulo lo que vamos a intentar es dar un acercamiento que se llama ilustrado, es decir, un acercamiento no proveniente del sentido común, sino proveniente de estudios científicos, de estudios sociales que han analizado y que han desarrollado las categorías de sexo y género precisamente como categorías analíticas. ¿Qué es una categoría analítica? Una categoría analítica es aquella que nos permite enfrentar un problema, analizarlo, desmenuzarlo, desmontar justamente las creencias, los prejuicios, el sentido común que puede haber alrededor de estas categorías y de tal manera que nos permite analizar una realidad, los fenómenos que en ella se dan, las problemáticas que se presentan y, lo más importante, sugerir, presentar soluciones a esa problemática específica. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo surgen las categorías de sexo y género? Desde luego que ambas como palabras, como sustantivos de la lengua, en este caso española, pues tienen una larga trayectoria histórica, tanto sexo como género. Pero su construcción precisamente como una categoría analítica empezó en los años 50 y se desarrolló también en los años 60. Fueron dos científicos los que iniciaron, digamos, esta construcción. Se llaman Money en los años 50 y Stoller. Ellos desde diferentes disciplinas estudiaban un problema común, digamos. Y yo creo que explicando este problema ustedes también van a entender muy bien la diferenciación que se tuvo que hacer entre sexo y género. ¿Qué estudiaban estos dos científicos? Ellos estudiaban a niños y niñas, eh, hoy diríamos a personas intersexuales, es decir, personas que nacen con características sexuales de ambos sexos o lo que se llaman, pueden, según otras perspectivas, características sexuales ambiguas y que por lo tanto no pueden ser adscritas de manera directa a ser niño o niña, es decir, no tienen un pene claramente diferenciado, entonces no podemos adscribirlos a la categoría de género niño, ni tenían una vagina claramente determinada y por lo tanto no podíamos adscribirlas a la categoría de niña. Estudiaban a personas entonces menores de edad intersexuales. Pero ¿cuál fue el descubrimiento? El descubrimiento fue que precisamente porque tenían genitales ambiguos, dependía de cómo la familia adscribiera a esa niña o niño, eran criados. Es decir, que si la familia decidía que esa persona era una niña, era educada como una niña. Pero si decidían, en otros casos, que era un niño, eran educados como niños, con todas las características culturales y sociales que eso implicaba. Eso los llevó a qué? A tener que diferenciar y a tener que pensar en cómo la genitalidad, digamos, las características sexuales externas de las personas no determinan los comportamientos o las conductas de esas personas, sino que es todo el sistema educativo, la adscripción familiar, todas las cuestiones culturales que se montan a partir de la definición del sexo,
lo que permite la construcción de lo que conocemos hoy como mujeres u hombres. Desde luego que estos dos especialistas crearon categorías que todavía hoy seguimos usando, como es la categoría del rol de género o la categoría de identidad sexual. Bueno, estamos ya en los años 60, como les dije, que es una época histórica, muchas y muchos de ustedes lo saben, de mucho auge cultural, de mucho auge social. Es el famoso mayo del 68, es el surgimiento de lo que se conoce hoy como la segunda ola del feminismo contemporáneo. En fin, había mucha efervescencia política. Y en las universidades, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, empiezan a desarrollarse lo que hoy son estudios feministas, que entonces se concebían como estudios de la mujer. ¿Qué hacen las académicas en estas universidades? Conocen los estudios de Money y Stoller y entienden que esa diferenciación entre el sexo y el género es fundamental para las mujeres, para el estudio de las mujeres, para el análisis de la realidad social y cultural y económica, política que viven las mujeres. ¿Por qué? Porque permitía una cuestión fundamental, que era desnaturalizar el papel de las mujeres. Es decir, las mujeres se adscribían naturalmente en base a sus características sexuales externas a determinados papeles sociales que determinaban su conducta y su participación en la sociedad y la cultura. Pero los estudios de Stoller y Money confirmaban que eso no era así, que no dependía la construcción cultural de las características fisiológicas, en este caso externas de las personas. Entonces ellas empiezan a estudiar y ahí se empiezan a definir las categorías de sexo y género. ¿Qué se entiende? Entonces, a partir de esos momentos estamos hablando de un recorrido muy largo que realmente tenemos que, o tengo que resumir en un párrafo porque fueron décadas. Estamos hablando de los años 60, esto se siguió desarrollando en los 70, en los 80, en los 90 y realmente hasta la fecha al interior del feminismo, de las distintas ramas de estudio del feminismo, en las distintas ciencias sociales, seguimos analizando y desmenuzando las categorías de sexo y género. Pero desde entonces hay un acuerdo básico en qué es sexo. Y entendemos por sexo entonces a las diferencias y características no solo externas, y creo que eso es importante que lo entendamos, son características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de las y los seres humanos que las definen. Algunas estudiosas dicen como hembras o machos de la especie. Son características, como ustedes pueden entender, con las que se nace, que son universales, es decir, las vamos a encontrar en todas las sociedades y en todas las culturas, vamos a encontrar a machos y hembras de la especie humana. Son comunes a todas las sociedades y culturas y no son modificables. Es decir, podemos modificar algunas características externas de nuestros cuerpos, pero no podemos modificar, por ejemplo, nuestros cromosomas, no podemos modificar nuestras neuronas, no podemos modificar muchos procesos internos que hay al interior de nuestros organismos. ¿Qué es el género? Por el contrario, o sea, el sexo son todas esas características, no solamente externas, sino también internas, del orden biológico, anatómico, fisiológico y cromosómico. Pero el género, por su lado, son el conjunto de ideas, de creencias y atribuciones que se construyen, esto sí, en cada cultura. O sea, el sexo es común a todas las mujeres y hombres en todas las culturas del mundo, pasadas, presentes y hasta que sepamos, o lo que podemos imaginar también en las futuras. El género no. El género son esos atributos culturales que varían en cada sociedad, en cada cultura, pero no solo eso, sino que varían también según el momento histórico en el que estemos hablando. Por lo tanto, lo que tenemos es que que cada cultura tiene que construir a su interior qué son los hombres y qué son las mujeres. Esto tiene desde luego
consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias en la educación, en las leyes, en el derecho, en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo se construyen las mujeres y los hombres en nuestra sociedad, en nuestras culturas, de manera antagónica, dicen las especialistas? Es decir, no solamente somos hombres y mujeres, sino que las mujeres y los hombres tienen prescripciones y obligaciones culturales diferentes que no son mezclables. Es decir, nuestra cultura dice las mujeres tienen que ser de esta manera, los hombres tienen que ser de esta, y a los hombres que no se comportan como la sociedad dice que se deben comportar, son, al igual que las mujeres que no rigen por esas conductas de género, desde luego son estigmatizados, son discriminados al interior de la propia cultura. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Se los pongo así muy claramente. Una de las características justamente de nuestra construcción cultural de género, así se llama, o sea, cómo en nuestra cultura se construyen a las mujeres y los hombres, es que esa construcción se basa en una norma que es la heterosexualidad. Es decir, que las mujeres se deben, porque el género se construye a partir de deberes y prohibiciones tanto para hombres como para mujeres, las mujeres deben relacionarse afectiva y eróticamente solo con hombres y los hombres deben relacionarse erótica y afectivamente solo con las mujeres. Esto desde luego tiene todo un contenido con vistas a lo que llaman algunas y algunos la famosa reproducción de la especie. Eh, ¿Qué sucede cuando un hombre se relaciona erótica y afectivamente con otro hombre? Bueno, que en nuestra cultura automáticamente son asimilados al género de las mujeres. Digo, esto desde luego es altamente discriminador porque no tiene nada que ver ni el sexo de ese hombre, ni el género de ese hombre con lo que hoy conocemos como su preferencia u orientación sexual, que es efectivamente con quién esa persona elige relacionarse erótica y afectivamente. Pero en nuestro mundo, automáticamente ese hombre queda adscrito al mundo de las mujeres. ¿Por qué? Porque ha roto una de las normas fundamentales del género, que es precisamente la heterosexualidad. Desde luego que lo mismo pasa con las mujeres. Una mujer lesbiana que prefiere relacionarse erótica y efectivamente con otra mujer, automáticamente es adscrita al género masculino y de ahí todos los términos peyorativos que desde luego ni voy a repetir, ni les pido que no repitan, con los que son catalogados tanto las mujeres lesbianas como los hombres gay y las personas homosexuales en general. Para construir, desde luego, el género, les decía hace un momento, la cultura tiene que implementar una serie de deberes y prohibiciones. Esos deberes que se llaman de género, tenemos que cumplirlos tanto hombres como mujeres. Yo quiero en esta sesión que quede muy claro que cuando hablamos de género, aunque algunas personas lo asimilan únicamente a las mujeres, porque la perspectiva de género, la categoría de género ha sido principalmente usada en los estudios de las mujeres, en los estudios feministas, desde una perspectiva científica, el género y la perspectiva de género lo que hace es estudiar a mujeres y hombres, cómo se construyen ambos. El género es siempre, dicen las especialistas, una categoría relacional, porque depende no solamente de cómo se construye en una sociedad a las mujeres, sino cómo en esa sociedad se construyen a los hombres, y entonces tenemos mujeres y hombres que se relacionan en esa organización social de género que tiene determinados deberes y prohibiciones. Les voy a poner otro ejemplo que queda muy claro, para que entendamos el carácter cultural y el carácter histórico de esa construcción de género. Tradicionalmente, yo creo que hasta nuestras mamás o nuestras abuelas, dependiendo de la edad que ustedes tengan, un mandato de género, así se conocen a los deberes, un mandato de género para las mujeres era ser madres. La mujer que no era madre era vista como menos mujer, o sea, se desvalorizaba
porque lo que le daba valor a las mujeres justamente era su papel como esposas, pero sobre todo como madres. Bueno, esto ha sido así y sigue siendo desgraciadamente así en muchas culturas. El valor de las mujeres radica en su papel como madres de las criaturas. Bueno, la única justificación que había en aquellos ayeres y todavía hoy en algunos espacios era que hubiera algún problema de salud por el cual las mujeres no pudieran quedarse embarazadas y entonces ser madres. Pero aún así, las mujeres eran consideradas menos mujeres. No importaba si no estaba en su voluntad, porque era un problema de salud, pero igual eran consideradas menos mujeres. Bueno, eso en las últimas décadas, por ejemplo en Europa, ha cambiado de manera radical. Primero, porque ha sido opción de muchas mujeres no ser madres. Es decir, las mujeres no es que tengamos que ser por nuestras características físicas externas e internas, es decir, que tenemos ovarios, que tenemos matriz y que tengamos que ser obligatoriamente madres. Lo que decimos en el feminismo, en los estudios, justamente con perspectiva de género, es que la maternidad es una potencialidad de las mujeres, es decir, y además de la mayoría de las mujeres, porque reconocemos que hay mujeres que por determinadas circunstancias no tienen esa potencialidad. Entonces, es una potencialidad de las mujeres, es decir, podemos ser, pero eso no implica ni que queramos ser, ni que debamos ser. Tendría que ser una elección de cada mujer el ser o no ser madre. Bueno, esa elección la han tomado muchas mujeres en Europa, en Estados Unidos, también en México. Empezamos a ver muchas mujeres jóvenes que deciden no ser madres como una decisión autónoma, pensada y meditada. Y claro está que eso tiene consecuencias sociales. Sabemos de la presión que esas mujeres suelen tener en sus familias, de cómo son concebidas, que son concebidas culturalmente como lo eran hace años, es decir, como menos mujeres porque no han cumplido con el mandato de género de la maternidad. Lo mismo ocurre con las mujeres que deciden ser madres sin estar en una relación sentimental o de pareja, como ustedes quieran denominarla, que son madres ellas solas, sin necesidad de una pareja. Desde luego que uno de los grandes tabúes en nuestra sociedad es cuando mujeres lesbianas deciden ser madres, porque si se fijan en esta concepción que venimos desarrollando, ser lesbiana, que ya implica traspasar las fronteras del género, o sea, que ya son concebidas socialmente como hombres, pues imagínense ahora una mujer que es concebida así, pero que decide ser madre, cuando realmente en el momento de pasar culturalmente para algunas personas al otro género, esa capacidad, esa potencialidad les tendría que quedar vetadas porque ellas ya no son mujeres, sino que son culturalmente concebidas como hombres. Bueno, como eso podemos encontrar, desde luego, muchos ejemplos en nuestra sociedad. Vean a su alrededor y van a encontrar a muchas mujeres, pero también muchos hombres que hoy ya no cumplen los mandatos de género. Vean y analicen ustedes mismos, ustedes mismas en su realidad cotidiana, en sus familias, en sus círculos de amistades, cómo son concebidas, cómo son nombradas esas personas, esos hombres, esas mujeres que ya no atienden a esos mandatos de género tan estrictos. Un elemento más que les voy a dar, que a mí me encanta porque soy antropóloga, es que piensen y mediten lo siguiente. En nuestra cultura, nosotros reconocemos dos géneros. Reconocemos a las mujeres y a los hombres. Pero esto no es así en todas las culturas. Es decir, hay culturas que reconocen tres y hasta cuatro géneros. O sea, construyen al interior de esas culturas a personas que son hombres, a personas que son mujeres y a personas que pertenecen a lo que se llama el tercer género. No crean que se tienen que ir a la Polinesia ni a lugares exóticos a encontrar ese tipo de personas. Si ustedes tienen la suerte de vivir
en Oaxaca, ustedes conviven en ese estado con personas del tercer género que se llaman mushe. Estudien, pueden analizar, hay muchos incluso documentales ya hechos sobre las personas que recibían en Norteamérica, que me encanta el nombre, un nombre precioso que era personas dos espíritus, porque consideraban las etnias nativas de Norteamérica que en esas personas habitaban tanto un espíritu femenino como un espíritu masculino. Esas personas eran aceptadas socialmente, no eran estigmatizadas, no eran discriminadas y tenían funciones sociales como tienen los mushe, funciones ceremoniales específicas, reconocidas y valoradas en sus comunidades. Voy a terminar este módulo que nos daría para mucho más, desde luego, pero iremos viendo concreciones de esta diferenciación, perdón, de esta diferenciación a lo largo de los otros videos eh, con una puntualización y un ejercicio de reflexión que les voy a dejar. La primera puntualización es que mujeres y hombres, efectivamente, como categorías de género, somos diferentes, pero sí quisiera que reflexionaran que diferencia no es igual a desigualdad. Y ese es el punto nodal de los estudios de género. Nuestro objetivo siempre es el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. En nuestra sociedad, pertenecer al género mujer, al género hombre, implica una desigualdad social, económica, jurídica, cultural, en todos los ámbitos de la vida. Que somos diferentes, sí, claro, o sea, eso es obvio que somos diferentes, pero la diferencia no significa desigualdad. Aunque generalmente se toma como antónimos, no son antónimos. Lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no es la diferencia. Somos diferentes, pero nuestra aspiración es a ser iguales en todos los terrenos, justamente con nuestras diferencias, que es lo que nos da valor a cada persona y a la sociedad en su conjunto. El ejercicio que les voy a dejar entonces es que analicen, que piensen por qué esta diferencia que ustedes pueden ver en sí mismas, en sí mismos y en todos los círculos de vida en los que ustedes se desarrollan, por qué consideran ustedes que esta diferencia entre mujeres y hombres se ha transformado en una desigualdad social en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Lo seguimos viendo, lo reflexionamos al inicio de la siguiente unidad. Muchísimas gracias.